plata, plata, plata. Hace 10 años que vivimos una pesadilla. Esto es un sálvese quien pueda. Muchos se cayeron del sistema. La crueldad se volvió tendencia. Y ya no sabemos qué es real y qué no. Estamos todos en la misma. Así que ahora no te quejes. Lo que se revele lo descubriremos juntos. Y les aseguro algo, la realidad no siempre es amable. La crueldad, sí, soy cruel. Soy cruel. Soy cruel. Acceso correcto. Acceso correcto. Acceso correcto. Esta empresa se dedica fundamentalmente a las telas no tejidas. Una fábrica que tiene 27.000 metros cuadrados, que tiene una tecnología de punta, que está considerada muy bien en todo el mercado. Para definir Skalter me tengo que tomar un minuto, porque se me hace un nudo en la garganta. Sería la fábrica que soñó mi viejo. Lo que tiene Skalter en especial es que es una empresa familiar, ¿sí? Acá se conocen todos, dueños a primera hora, dueños trabajando en conjunto, compartiendo las problemáticas, las anomalías que llegan en el día. Acá yo veo mucha conexión de parte de la fábrica con la gente. Ser industrial textil a la vez es el desafío mayor del empresariado, porque es el sector que más sufre en cada una de las crisis. Bueno, Raúl, tampoco exageremos. Así nos pasó con Martínez de Oz, así nos pasó con Menem, así nos pasó con Macri, así nos pasó con De la Rúa, pero nunca a la velocidad que se da ahora. Y nunca con la agresividad con que se da ahora. Imagínate esto dentro de un año. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes. Conmigo van a tener que competir, ganarse el pan con el sudor de la frente. O sea, van a tener que servir al prójimo con bienes de mejor calidad, mejor un precio, o irán a la quiebra. Eso es el capitalismo, ¿no? De eso se trata. La casta son los empresarios prebendarios. Un día en la fábrica, 10 horas. 10 horas trabajo. Trabajo 8 y tengo la posibilidad mía de poder trabajar 2 horas extra. Cada uno tiene su rol, ¿no? Yo estoy de maquinista, es el man cuidado de la máquina, producción, buena calidad de la tela. Trabajo de lunes a viernes, 12 horas. 5 días a la semana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Una semana de noche y otra semana de día. Trabajo 12 horas. Hasta hace 2 meses atrás trabajaba 9 horas. Hoy en día estoy haciendo 12 horas. Tuve que insistir para que me den hora extra. Bien, así. Hay que esforzarse. Trabajar y trabajar. Es la única que queda. Como te digo, también era una persona de una industria que produce o que está trabajando durante 9 horas, 10, 11 o 12 horas. Trata de hacer la diferencia con horas extras para poder llegar. Y hasta ahí quizás hasta no llegue. Porque quizás los costos de vida son más altos que los de antes. ¿A quién le es rentable? Ganaste 900.000 pesos. Pagás 300 de alquiler. ¿Cuánto te queda? 600. 150, 300 pesos de impuestos. Luz, agua, cable. 600. ¿Con cuánto vivís?
¿Llegábamos fin de mes? No hay plata. Calter me ayudó mucho, me dio un préstamo para que yo me pueda pagar mi casa. Pude progresar muchas cosas. Más que mal la luchamos entre todos y tratamos de seguir adelante. Aumentó la demanda de préstamos, aumentó las necesidades, aumentó todo. Sí, hace 2 meses pedí un préstamo para pagar deudas. Simplemente para eso. Cambió totalmente. Antes tenía un margen para ahorrar y hoy por hoy ya no. Hoy por hoy yo no llego a ahorrar. Bueno, chicos, hay que saber administrarse un poco mejor. Es como que uno vive para trabajar, digamos. No tiene vida, digamos. O sea, yo, bueno, hubo momentos que quise hacer 8 horas, menos horas, para estar más tiempo en casa, tener más tiempo, más vida. Pero la verdad que el sueldo no se complica. No alcanza. Es como que pagás las deudas y estás ahí. No es que tiras manteca al techo. Sí, la gente se la pasa comprando, digamos, por Mercado Libre y usa Mercado de Pago. Antes creo que al igual que yo, muchos compañeros teníamos la oportunidad de decir no hago hora extra, pero hoy día es imposible. Si no tenemos la posibilidad de hacer hora extra, no llegamos a fin de mes. Es más, el salario real, o sea, los salarios respecto a los precios, vienen mejorando desde hace 12 meses. Entonces, es más, estamos en récord de puestos de trabajo. Por lo tanto, está funcionando. Ya sea el rubro que tengas, la gente no llega a fin de mes y, bueno, el sueldo no alcanza. Uno no sé si cobra menos o cobra bien. No sé, uno no está. Si es el afuera que está todo caro, o acá en la empresa uno cobra bien o cobra mal. Uno se marea, ¿viste? Porque afuera no alcanza el sueldo. Pero yo creo que la persona no debería trabajar tanto. Debería cumplir un tiempo de trabajo para así poder lograr una vida más acorde a lo que apunto yo siempre a la familia. Digamos, o sea, la gente no tiene por qué saber de economía. Lo que fue periodo de mis vacaciones, yo apuntaba a poder irme por lo menos, no sé, a comerme algo en una hamburguesería con mi familia y no, tuve que destinar lo que eran mis vacaciones a comprar lo que no me pasó nunca, a destinar el dinero de mis vacaciones a comprar los útiles de mis hijas para la escuela. Vacaciones ya son como una palabra, no es que uno se va de viaje y disfruta de sus vacaciones. Se complica. Y en época de malaria, las vacaciones se volvieron un lujo. Compañeros que en el día a día te van comentando su situación económica y no es la mejor, no es buena. Muchos están endeudados con tarjetas de crédito. Por ejemplo, veo compañeros que antes salían a comer y que hoy toman mate. O antes del horario de comida, el comedor estaba lleno. Hoy creo que hay compañeros que directamente no almuerzan. O se toman un mate, un té. Entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Que si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. No puede ser que la gente coma 1 o 2 veces por día y vos ves que la gente se siente mal, que la gente no se está alimentando como corresponde, que la gente está viniendo tarde, significa que está perdiendo el ánimo y muchas veces se pierde el ánimo porque la alimentación es mala. Antes uno tenía el autito, capaz que venía en el autito, no lo tuvo que vender, o ahora para no gastar en lo que es combustible, decías, bueno, vamos a viajar. Ahora está tan caro lo que es el pasaje que hay compañeros que vienen en bicicleta. Ni a hablar ya llegar al caso extremo que es caminando. Tuve que apretar un montón de cosas. Los gastos de la casa, escuela. De hecho, tengo un auto que yo venía en el auto a trabajar y hoy en día no lo puedo hacer porque lamentablemente no puedo pagar el seguro del auto, no puedo mantener el auto. Como uno dice, es tiempo al tiempo, pero bueno, yo veo que pasa el tiempo y no... Bueno, uno lo va luchando. Yo, la verdad que trabajo más y no veo un resultado, ¿ves? Hay que tener paciencia. Nos prometieron que esto iba a mejorar. De una u otra manera va a mejorar.
No me interesa tampoco hablar mucho de política porque es lo que hablamos nosotros siempre. Esté quien esté, tenemos que laburar. Pero evidentemente quedó demostrado que el gobierno que está hoy día no apunta a ayudar al trabajador, sino destruirlo. Hoy día tenés el rico y el pobre. El trabajador es pobre directamente hoy día. ¿Qué dicen las estadísticas? Que cayó el consumo masivo, Adrián. Sí, un dato de miles de pymes, tiene que ver con la caída del consumo, menos plata en el bolsillo, baja el salario. La producción industrial va cayendo día a día, empresas han apagado los hornos, pues no se produce. Van a quebrar. ¿Y qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, es maravilloso. Van a quebrar, van a quebrar. La cantidad de empresas que ya han cerrado. ¿No te crees que los empresarios se dedican a perder plata? Entonces, ¿cómo es que sube la producción si no tienen consumo? Tienen menos calle que Venecia de estos idiotas. Recibieron todos un llamado telefónico diciéndoles: tu puesto de trabajo no existe más. Me engañaron porque nosotros íbamos a trabajar de vuelta el domingo y no pudimos entrar más. 220 entiendo que son los compañeros que se quedaron sin trabajo. Yo salía de vacaciones hoy y me quedé sin trabajo. Así que estamos todos con la incertidumbre de qué va a pasar. 280 familias, multiplicado más o menos por 4, son 1.500 personas que se quedan sin un sustento. 30 años de laburo, tengo 61 años, voy a cumplir ahora, me faltan 4 años más para jubilarme y me dejan tirado. No es fácil. Es horrible, estamos angustiados, estamos desesperados por un plato de comida, por poder llevar a nuestra casa el sustento para nuestras familias. Porque esto no es sensación de uno querer llorar por llorar, ¿me entiendes? Me da una indignación terrible porque este gobierno vino a fundir a la gente trabajadora. Es falso que cuando un sector ineficiente desaparece, usted pierde puesto de trabajo. No, se van a ir a otro lugar donde van a ganar más. Yo le digo, a otro lugar donde van a ganar más. Yo le digo. No la veo bien a la fábrica. Uno antes entraba y bueno, gente en cada puesto, gente en sus lugares, máquinas prendidas, todos los rincones, todo funcionando. Hoy en día hay sectores que pasás en silencio, luces apagadas, máquinas ya no se prenden hace años. Pero bueno, sí, es una pena. Van a quebrar. Cuando yo arranqué, funcionaban el 100% de las máquinas. Y hoy en día ver que funcionan el 40% es preocupante. Te genera bronca porque yo cuando entré, esto no daba abasto de gente, había casi el 100% de las máquinas prendidas. Lamentablemente, en este momento funciona entre un tercio y la mitad. Da pena entrar a una fábrica que está prácticamente parada. Vas a tener que reinventarte, Raúl. Así vas a quebrar. Raúl. Yo antes no tenía ni tiempo de ir a tomarme un té. Un ejemplo así. Hoy en día a veces tengo tiempo de sobra. O sea, y eso es la falta de producción, la falta de trabajo. O sea, no, es preocupante. Para mí es un golpe al corazón tremendo. Realmente es un golpe al corazón tremendo y de hecho, así te lo digo en confianza, trato de evitarlo. Trato de evitar ir a la fábrica. Acá se compite. El que hace bien las cosas, le va bien. El que no hace las cosas bien, quiebra. Bajó mucho el trabajo, de hecho estaban despidiendo gente por una cuestión de que bajó el trabajo, ¿no? Mucho dolor primeramente y mucha incertidumbre, porque no sé qué es lo que va a pasar el día de mañana. También, lamentablemente, perdimos muchos compañeros, y no es solamente acá, sino en muchas empresas hubo mucha reducción de personal. Nosotros, ponele, antes acá éramos más de 100 personas. Hoy día no sé si llegamos a las 60, 70 personas. Y esto provoca temor en la gente. Y la gente con miedo no puede trabajar ni puede vivir como corresponde. Entonces, si venimos hace un año, todos los fines de mes, sacando personal, nadie sabe exactamente a quién le va a tocar este fin de mes. No, vos antes, por ejemplo, tenías máquinas que andaban
ponele de luna a luna. Hoy día, por ejemplo, lo que es fin de semana, no se trabaja más. Van a quebrar, van a quebrar, van a quebrar. Del 2023 para acá nos venimos achicando y achicando. Es complicado porque no sabemos, un día venimos y entramos, no entramos, porque sinceramente nunca vi la fábrica así. Nunca. Qué angustia no saber lo que va a pasar, sí. Qué angustia no saber. Todo para atrás. Retrocedimos 20 pasos para atrás. Me acuerdo en ese 2014, encima de la fábrica quería tomar más gente porque necesitaba más, había más laburo para todos. Puede cerrar la fábrica. Qué pregunta, ¿no? Por supuesto que tenemos que saber que nada es eterno. Cierro la fábrica acá de Scalter y tenemos el distrito, por ejemplo, en esta es Moreno, y tenemos 100 personas, 400 personas, multiplicado por familia tipo, y tenemos 400 problemas en calle. Son 400 personas que quedan sin nada. No hay plata. ¿Se quieren adaptar a ese mundo? Se adaptan. Si no se adaptan, van a quebrar. No hay plata. 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 No. No hay plata. No hay plata. Para tomarnos de mierda. No hay plata. Hay plata. Para ustedes no hay plata. Estamos trabajando acá. No hay plata. Hay una resignación. La gente sabe la situación, lo ve, lo habla con sus vecinos, lo habla en el barrio, te dicen la gente está sin trabajo. Pero hay un poco así de preocupación de qué puede llegar a pasar en el futuro. Me preocupa que me despidan. Yo estaría igual. Qué difícil vivir así. Nada te asegura nada, por más que seas un buen trabajador. Y obviamente me preocupa que me echen. Obviamente, yo tengo una familia. Estoy casado hace 18 años. Tengo una nena de 17 y una nena de 6 años. Es el único sostén de la familia, exactamente. No sabría qué hacer. Hoy en día, como está la situación, no sabría qué hacer. No sé cómo vamos a terminar, pero lo que sí sé es que no nos vamos a conformar yendo como vaca al matadero, ¿viste? Así en filita esperando que nos caiga el martillo. Vamos a darle la pelea necesaria y suficiente. Y si vamos a morir peleando. Este sálvese quien pueda empujó a muchos. La fábrica, por ahora, sigue funcionando. Pero ¿cuánto tiempo más puede aguantar? Acá cada uno se las arregla como puede. Muchos se están cayendo. Yo solo espero no ser una más. Van a quebrar. ¿Y qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo. Es maravilloso.